Hoy vamos a analizar la historia de la población mundial y lo vamos a hacer a través de este gráfico de línea. Este gráfico representa una teoría de la población que se llama teoría de la transición demográfica. El gráfico nos enseña que la población mundial ha tenido 3 etapas, porque en cada etapa la natalidad y la mortalidad es muy diferente. La primera etapa es la que va desde el año 1800, o sea, desde el siglo XIX, hasta el inicio de los tiempos. Mirad esta señal. Esto significa que es infinito hacia atrás, que se salta la escala que en el resto del gráfico va de 50 en 50 años. ¿Cómo era la natalidad y la mortalidad antes? Primero, ves que eran muy irregulares, o sea, suben y bajan mucho. El resto del gráfico están más rectas. Pero siempre están en la parte de arriba, alrededor del 40 por 1000. Esto quiere decir que hasta el año 1800, de cada 1000 personas nacían 40 niños o niñas al año, lo que serían unos 4 o 5 hijos por mujer. Por tanto, era una alta natalidad. Pero la mortalidad también era alta, un 35 por 1000 o un 40 por 1000, lo que sería una esperanza de vida de unos 45 años. A ver, muchos vivían hasta más allá de los 55 años, pero muchos otros morían antes, y la media se quedaba así. Por tanto, si nacían muchos niños y niñas, pero también moría mucha gente, pues la población se quedaba igual, apenas crecía. Además, mirad aquí. Hay momentos puntuales en los que la mortalidad normalmente alta, ordinariamente alta, pues en momentos puntuales subía todavía más, hasta el 50 por 1000. Es decir, de vez en cuando había alguna catástrofe. Por eso hay que diferenciar entre mortalidad ordinaria, la habitual, que ya era alta, y la mortalidad catastrófica, más alta aún de lo normal. Normalmente había mucha mortalidad, por la mala dieta, por la falta de higiene, por la falta de medicinas. Pero de vez en cuando había, por ejemplo, una guerra. Cuando hay una guerra, no solo que muere gente en la guerra, sino que además las tierras no se cultivan, porque faltan campesinos, porque los campesinos los reclutan como soldados en la guerra. Además, muchas veces los cultivos pues terminan ardiendo, porque son campos de batalla. Con lo cual, donde hay una guerra, suelen venir malas cosechas. Y eso significa hambrunas, muerte por hambre. Y los que sobreviven son cuerpos mal alimentados, que están más débiles. Y un cuerpo que está más débil significa que cualquier virus le entra. Y entonces las guerras y las malas cosechas iban acompañadas siempre de epidemias. Especialmente las epidemias de peste bubónica. En resumen, la mortalidad era alta. Y de vez en cuando había periodos de mortalidad catastrófica por epidemias, hambres y guerras. Ahora pensemos. Hemos dicho que cada año nacen muchos niños y niñas, pero pocos llegan a viejos, con lo cual la inmensa mayoría de la población está en las edades más jóvenes. La población era joven en el pasado. Así era la población antes, y se llamaba antiguo régimen demográfico. Sin embargo, en el año 1800, la cosa empieza a cambiar. Se produce un cambio de estas altas tasas a las bajas tasas que tenemos hoy día. Pues esta época de cambio se llama revolución demográfica o también se le llama transición demográfica. Tenemos que observar una peculiaridad importante. Primero baja la mortalidad antes que la natalidad, porque se inventan las vacunas, porque hay más cultura, entonces la gente tiene más información para poder tener más higiene, y entonces la gente empieza a vivir más años, pero la gente sigue teniendo muchos hijos. Nace mucha gente y no se mueren, pues esto se va a traducir en que la población crece mucho. Y además,
empieza a haber más cantidad de viejos. ¿Esto pasó en todos los países del mundo? No. Esto pasó solo en los países desarrollados, en los ricos. Esta tabla no vale para todos los países, solo para los ricos. Esta es la tabla de los países subdesarrollados. Ellos entran en la fase 2 más tarde, en 1950. Y a día de hoy, ya pasado el año 2000, siguen en el principio de la fase 3, de la fase 2. No han llegado nunca aún a la fase 3. Los avances médicos, aspirinas, vacunas, llegan al tercer mundo y bajan un poco la mortalidad. Pero la natalidad sigue siendo altísima. Por tanto, el antiguo régimen demográfico fue en Europa hasta el siglo XIX y en el tercer mundo hasta el siglo XX. Y en cambio, la transición o revolución demográfica, vida alta de 80 años. O sea, mueren en torno a 10 personas de cada 1000 personas al año, una baja mortalidad. Y tienen una media de 1 o 2 hijos por mujer. Es decir, una natalidad también baja, en torno al 10 por 1000 también. Por tanto, de nuevo, la población no crece. Otra vez la natalidad y la mortalidad son iguales, solo que ahora se igualan por abajo de la tabla. Claro, en los países ricos la natalidad es pequeña, pero además la mayoría de los que nacen llegan a viejos, así que la mayor parte de la población es adulta. Son países envejecidos. Pero esto pasa en los países ricos. ¿Por qué los países pobres se han quedado aquí y no bajan la natalidad? Pues mientras que en un país rico el niño es un deseo, una elección voluntaria, un capricho, en el tercer mundo los niños son una necesidad. Y son una necesidad por dos motivos. Primero, en un país rico los niños son caros. Los padres les compran ropa, videojuegos. En un país rico se espera que los niños hagan secundaria, que hagan bachillerato, muchos de ellos que vayan a la universidad o a FP, y muchos, cuando empiezan ya a trabajar, aún le siguen ayudando a sus padres porque ganan poco al principio. Nada de eso ocurre en un país pobre. Los niños apenas son un gasto para sus padres. Enseguida dejan de estudiar y se ponen a trabajar. Por tanto, son un sueldo más para la familia. Son una ayuda para las familias que normalmente necesitan ganar todo lo posible porque viven con muy poco dinero. Y además, en países donde no hay seguridad social, son los niños los que mantendrán a los padres cuando ellos sean viejos y no puedan trabajar. O cuando ellos estén enfermos o con alguna minusvalía y no puedan trabajar. Los niños son un seguro social. Además, por tanto, hay una necesidad de tener niños que sobrevivan y lleguen a adultos. Pero resulta que en un país rico, si tú tienes 1 o 2 hijos, tú estás casi seguro de que van a sobrevivir y se van a convertir en adultos. Pero en un país pobre, para asegurarte de que al menos un hijo tuyo llegue a adulto, lo mejor es que tengas todos los que puedas, porque hay una alta mortalidad infantil. Y a eso se une la mentalidad. Las mujeres están más discriminadas y se dedican más a cuidar de los niños y a trabajar en la casa en los países pobres. Y los países pobres también son más religiosos. Religiones que suelen prohibir las medidas anticonceptivas, que suelen prohibir el aborto. Y a todo eso se une también que, como hemos visto, en los países del tercer mundo predomina la población joven. ¿Y quién suele tener niños? ¿Los jóvenes o los viejos? Pues esta es la situación de Europa, Estados Unidos y Japón. Pero como la mayor parte del mundo es tercer mundo, la mayoría del planeta son países pobres que están en la fase de elevado crecimiento,
nos encontramos que desde 1900 la población mundial crece no lentamente como antiguamente, sino que crece de manera brutal, explosiva. Y es lo que se ha llamado explosión demográfica. El elevadísimo aumento de la población mundial desde 1950, debido a la situación de los países pobres, se llama explosión demográfica. Y esto ocurre porque la mortalidad es baja. ¿Pero de qué muere la gente? Pues primero, problemas circulatorios, o sea, problemas del corazón, que unido a problemas en los pulmones, pues tendríamos la primera causa de muerte en países ricos. Son problemas cardiorrespiratorios, infartos y fallos así en general de algún órgano. La segunda causa de muerte, el cáncer. Y hasta hace poco, la tercera causa de muerte eran los accidentes de transporte. Y la gente decía que la muerte era por las 3 Cs: cáncer, corazón o coche. Pero le ha adelantado esta de aquí, que se refiere al Alzheimer, al Parkinson, es decir, enfermedades que van con la vejez, enfermedades de los viejos. Claro, esto es normal, cada vez los países ricos son más viejos, así que cada vez hay más muertes por estos motivos y encima cada vez hay menos accidentes, porque hay campañas de tráfico, los coches y las carreteras son cada vez más seguros, etc. Si os fijáis, cáncer, corazón, pulmones, Alzheimer son problemas dentro del cuerpo, mientras que los accidentes, sean de coche o de lo que sean, son algo de fuera del cuerpo. Igual que los virus y las infecciones, que son algo que le entra al cuerpo desde fuera. Pues en los países ricos, la gente se muere sobre todo de cosas internas del cuerpo, que la medicina no puede curar. Mientras que en países pobres, las causas de muerte externas son mayores. Fijaros que aquí las epidemias ni aparecen en esta tabla, que esta tabla son solo países ricos. Eso antes del coronavirus. En el año 2020 sí que habrá sido una causa más importante la de las epidemias. Otro detalle de la tabla. En algunos países los suicidios han adelantado también a los accidentes. Los suicidios son la cuarta causa de muerte en países ricos. Y en algunos, como Japón, es incluso la tercera causa de muerte. Pero vamos a ver esto en España y por edades. En España que un niño se muera es muy raro. La mortalidad infantil es muy baja. Los que se mueren es porque venían con problemas desde su nacimiento. Fijaros, entre los mayores cada vez es mayor la muerte por cáncer o por corazón, que es lo amarillo y lo naranja. Mientras que entre los jóvenes es mayor la marrón, que son las causas externas. Es que es la edad en la que muchos hacen el tonto con el coche, con la moto o el tonto en general, porque esto también incluye caídas, ahogamientos, accidentes en general. Pero ojo, que ninguna de esas causas es la principal causa externa de muerte en España. De 25 a 30 años hay más suicidios que accidentes de coche. En 2018 hubo 3.500 suicidios, muertos por suicidio, y en 2019 hubo 3.600 muertos por suicidio. Es la principal causa de muerte externa en España. Algo falla en una sociedad si 3.600 jóvenes se quitan voluntariamente la vida.